¿Qué es la que corillo? Mi nombre es Amanda, presidenta del club. Dímelo, people, mi nombre es Jessiel. Y yo soy Joelis. Y esto es M.A.L. Podcast. Pero, Amanda, ¿de qué se trata el podcast? Bueno, esas letras que ustedes ven allá atrás no están de decoración. Cada una tiene un significado diferente. Y esas son museo, historia, arte, literatura y filosofía. Ok, esas letras ya dijiste que son museo, historia, arte, literatura y filosofía, pero ¿qué significa cada cosa? Bueno, empezamos con museos. Los museos son espacios que guardan y comparten la memoria cultural. Conservan obras y objetos que nos conectan con nuestra historia y nos invitan a aprender de ella. Ok, y acompañada de la M va. Bueno, basamos en historia. La historia es el estudio del pasado que nos ayuda a tener presente y a reflexionar sobre el futuro. No son solo fechas y eventos, sino las huellas de la humanidad y las lecciones que deja. Ok, y seguimos con la A de... La A de arte. El arte es la expresión creativa de las ideas, emociones y visiones del mundo, buscando una estimulación estética o intelectual. Se puede sujetar o manifestar interactuarse con el entorno y la cultura en la que estamos. Ok, acompañada de la A y sigue la L de literatura. La literatura es una forma de expresión del ser humano que usa para expresar emociones, vivencias o añoranza. No simplemente son letras en un papel en blanco como mucha gente por ahí piensa. Sí, son sentimientos que esperan ser escuchados, leídos o simplemente vistos. Después sigue la F Al de... final la F de filosofía. La filosofía es el estudio de cuestiones fundamentales de la existencia buscando principios generales a través de la razón y el pensamiento crítico. También se considera amor a la sabiduría y se trata de reflexionar sobre las cosas más profundas del mundo, como qué es el bien y el mal y qué es el conocimiento. Ok, esto lo aplicamos todos los días, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí. no solo en las clases, sino en nuestra experiencia y vivencia. ¿Están de acuerdo? Sí, como el fin de semana pasada que tuvimos nuestra primera salida como ¡Eh! club al Museo de Casablanca, Museo de San Juan y al final Librería Laberinto. Está chévere, eso está chévere. Pero vamos a ver si Amanda está pendiente. Amanda está activa, ¿está? Claro. Nuestra primera parada fueron a los jardines y al Museo Casablanca. Que personalmente yo aprendí tantas cosas dentro del museo. Mira, una de ellas fue que después de que Juan Ponce de León mandó a construir la pelota de mansión, porque es con la única palabra que se puede describir la casota en la que nosotros estábamos, no pudo vivir en ella. Literal murió el mismo año, en 1521. ¿Y quién vivió ahí? La hija. Bueno, vivió la hija, vivieron familiares, un sinfín de personas, porque luego en el ataque holandés al viejo San Juan, también usaron la casa como una fortificación y para planear los próximos ataques. Espérate. Antes de seguir, ¿quién fue Juan Ponce de León? Ay, gracias por acordármelo. Juan Ponce de León fue el primer gobernador de Puerto Rico y para el Ok. colmo un colonizador español. Llegó en el 1521, perdón. Llegó en el 1508 con el propósito de colonizar la isla, entonces llamado aborigen por los taínos. Fundó el primer asentamiento español en Caparra, que por cierto, yo no sé si ustedes sabían, pero Caparra fue la primera capital de Puerto Rico. Que además de colonizador, era Guaynabito. ¡Ay, como ustedes! ¡Ay, qué lindo! Es chistosa, muchas gracias me dio. Y en el 1509 fue nombrado gobernador. Durante su tiempo en la isla, organizó la conquista, repartió tierra y estableció el sistema de encomienda, lo que provocó el sometimiento de los taínos y una drástica disminución en su población. Se podría decir que Juan Ponce de León fue de las cosas principales para la exterminación de los taínos en Puerto Rico. Ok, y viéndome un poquito por esa línea, fue un poquito interesante, como mencionaron en ese recorrido, que no se empezó a construir desde tierra a tierra, sino que se empezó a construir desde costa, ¿verdad? No, de hecho, que la casa de Juan Ponce de León, se le dice casa de Juan Ponce de León, aunque él nunca vivió ahí, fue la primera fortificación en todo el viejo San Juan. Y uno se sorprende, ya que pensaría que se empezó a construir desde la tierra, pero no. Literalmente lo hacen desde la bahía, que tú entras al museo y tú ves directamente lo que es la fortaleza y Cataño. Una peste a marisco. ¿Va a seguir con la peste? Nacho, es que eso es lo único de una peste a marisco a las 12 de la tarde. Y Amanda dijo que eso da hambre. Yo no sé, pero a mí la peste a marisco a mí lo que me da es náusea. Uy, no. No, pero y también para agregar que había como un túnel que a donde conectaba la fortaleza. Sí. Oye, unas noches exóticas de allí para la Ya fortaleza y ves. viceversa. Pero, bendito, no fue él, fue la hija, ¿verdad? Qué Bendito. pena.
Y, ¿verdad? Salimos de la casa, ¿verdad? También visitamos los jardines, que una foto que las pueden ver bello. por nuestra página. Y después fuimos ¿a dónde? Al Museo de San Juan. Bueno, me gustaría añadir que aunque no fue una parada oficial, tuvimos el privilegio de pasar por unos mercaditos artesanales, que es algo bastante bonito que tiene la cultura puertorriqueña, ¿no? Sí. Esa artesanía. Y también tuvimos un nuevo integrante del club. Claro, ¡Poncito! Poncito. Que le hace honor a la gallina pelusa y a nuestro maestro de historia, que es Concepción. Que alguna petición pública, ¿verdad? Hacemos una petición Sí. pública para que un día venga y traiga pelusa. Hay que hacer una firma. Sí, así que esto queda evidenciado. Pero pues, y después de ese recorrido, donde vimos muchas artesanías puertorriqueñas, muy bonitas, pasamos directamente al museo, ¿verdad? Sí. Sí. Y ¿cuántas exposiciones habían? Habían 3. ¿3? ¿Sobre qué? La primera era sobre unos platillos, bueno, no tan solo platillos, utensilios de plata. La segunda fue ya una exhibición histórica. Y la tercera fue un homenaje a Luis Germán Cajiga. Ok, y esos Ya. platos, si no me equivoco, eran de la religión católica cristiana. Sí. Que no es por nada, pero esos platos estaban durísimos. Esos son los que yo necesito en my birthday, tú sabes. ¿Esas son las que te voy a regalar? Pues mira, así que tú sabes, pasamos por el lado con la cartera así bien disimuladamente. Esos platos estaban bastante bonitos. Y también había muchas obras bastante impresionantes, ¿verdad? Me gustaría escuchar, ¿verdad? ¿Cuál fueron las obras que más nos impresionó? Bueno, una de las obras que me impactó fue El gobernador Don Ramón de Castro, pintada por José Campeche, ya que ustedes vieron la inmensidad de esa Eso obra. era demasiado grande. Literal. ¿Y qué nos puedes contar sobre esa obra, Amanda? Bueno, como dice el nombre, gobernador Don Ramón de Castro, en él se representa al gobernador Ramón de Castro y Gutiérrez, quien fue una figura clave en la defensa de Puerto Rico a finales del siglo XVIII, especialmente frente a los ataques de corsarios y amenazas extranjeras. Que durante esa amenaza y esos ataques, yo no sé si ustedes sabían, pero fuimos ingleses por un mes. Qué duro la obra del té. Yo siempre quería estar en una obra del té. Pero pues sí, estuvo chévere. Oye, esa obra, de verdad, nunca había visto una obra tan grande. Era más grande que el televisor de mi casa. Pero pues, Bueno, era más grande que mi cuarto. Y una obra que también obra que me pareció bonita fue El bodegón del velorio, ok. que es bastante pequeña comparada a la inmensidad de el resultado final que está en el museo de la UPR. No voy a hablar mucho de eso, ya que en una de nuestras próximas salidas va a ser la parada, so Exacto. tienen guiño, que estar guiño. pendientes a los episodios. Exacto. Guiño, No guiño, lo guiño. pierden. Pero pues, y cuéntanos, Yelis, ¿cuál fue una de las obras que más te impresionó? Me impresionó demasiado las obras que hicieron de Puerto Rico, como tú me habías mencionado, a una madre e hija haciendo pasteles. Y me pareció súper chévere porque, o sea, yo todavía con mi madre y mi bisabuela hacemos pasteles. Y había unas que estaban jugando dominó, ¿verdad? Sí, ¿tú sabes jugar dominó? No me sé la regla, pero sé que te puedo dar una pela. Nah, esta solo habla. Vamos a ver si es verdad después. No se preocupen que después vamos a jugar dominó. Y después le contamos en el próximo podcast, tú sabes. Pero pues sí, al igual que mi compañera, ¿verdad, Joely? Me impresionó. No puedo decir que me impresionó una solamente porque fue bastante impresionante ver cómo se refleja la mitad de los puertorriqueños o cómo viven algunos todavía actualmente. De madre e hija haciendo pasteles, personas jugando dominó, charlando. O de las casitas que estaban trepadas en palos, pedestales, no sabría cómo decirlo, Sí. ¿verdad? Para elevar la costa, ¿verdad? Por si hubiera algún declive del río, ¿verdad? No se mojara nada. Y fue bastante impresionante. Me dio mucho sentimiento porque me acordó a como de chiquito mi mamá decía, ponte la hoja para los pasteles. Y que odio lavar hoja a los pasteles, pero como que lo extraño. Pero pues. Y no es por nada, pero nos tomamos algunas fotitos allí que La pueden ver también por la página, Ay, que no. nos vemos también, excelente. que sí, que aunque nos Sí. regañaron por recortarnos en las paredes. ¿Ves que a quién se le ocurre? Oye, pero una fotito así posando, oye, ¿Qué Y hasta tiene? que, se ¿Qué ca- tiene una hasta que fotito? se caiga un cuadro. bueno. ¿Y quién será que lo va a pagar? Kenneth. Kenneth, claro, aplauso para Kenneth. Porque él es el del Moniquiqui. pero pues, ajá. Y saliéndonos un poco del museo, ¿verdad? Literalmente salimos del museo. ¿Cuál fue nuestra segunda parada?
Nuestra tercera. tercera. Ah, ¿verdad? Mira, Nuestra ni que está tercera. prestando Un viaje. atención. No, y después se queja de mí. No estaba hablando de eso, mi amor. Hablador. Seguimos. Entonces, nuestra tercera parada. Fue para Librería Laberinto. Librería Laberinto, que vamos a enseñar a nuestros queridos, hermosos, bellos, preciosos, espectaculares libros. Obviamente el mío es el más bonito y el más interesante. Oh, ¿Por qué el no? tuyo está más feo, ¿eh? Bueno, ya que tú viniste a hablar de que el tuyo es el más bonito e interesante de primera, cuéntanos, ¿de qué trata el tuyo? Bueno, el libro se llama El extranjero y es de Albert Camus. Se podría decir que este libro está muy relacionado con la filosofía, ya que su autor fue uno de los mayores exponentes de la filosofía nihilista y absurdista. Ok. Pero que la filosofía nihilista y absurdista. Bueno, el nihilismo es una rama donde se piensa que la vida no tiene sentido alguno. Oh, qué depresivo. Sí, Eso era lo que buscaban las canciones en TikTok de música. sí. Lo de 2020. Él era como que medio depresivo. Eso está No, se fuerte. nota, se nota. ¿Y el otro término que mencionaste? Y el absurdismo es lo mismo, pero con palabras diferentes y más positivo. Ya que el absurdismo es una rama donde se piensa que la vida es absurda. Pero. Literalmente. ¿Cómo que, así? Como que no tiene sentido alguno, pero está bien, vamos a seguir quiqueando, vamos a seguir fluyendo. Si es absurda, ¿para qué vamos a sufrir? Ay, no, para azul está el gobierno de ahora. Pero, ¿verdad? Cuéntanos, Yoli, ¿de qué trata tu librito? Mi librito se llama The Rewrite de Lizzie Damiola Blackburn. En Y español, por favor. The Rewrite, o sea, me olvidé de escribir, whatever. Ok. Entonces, se trata de dos personajes principales, Temi y Wales. Estaban juntos y se terminaron, eran ex. Y a unas semanitas después de que se dejaron, Wales estaba en el show favorita de Temi de citas de Vila. Y después a Temi le tocó una oportunidad chévere, brutal, de ser escritor de fantasma de un libro de una celebridad. Pero adivina quién fue el celebridad. ¿Quién? El ex. Eso va para la Comay, tú sabes. Eso, si pasara de verdad, fuera para la Comay. Para bochinchar, sí. Pero bueno, ahora sí vamos con el libro más bello, hermoso, precioso, extravagante, el mío. O sea, mira. Oh, Érase está una más vez un feo. corazón roto, que trata sobre nuestra protagonista, Evangeline Fox, que, ¿verdad? Trabajaba en una tienda de curiosidades de su padre, y pues entre un muchacho se enamoró, ¿verdad? Se viene a escondidas, no sé qué, y cuando ella le iba a mencionar a la familia que estaba saliendo con él, vino la hermanastra a decir, yo me voy a casar con él. Y se formó ahí el verdadero peo papelón. Y pues ella, como todavía estaba enamorado de él, pues fue en busca de una puerta que transportaba a una iglesia. Las iglesias de los destinos, que son semidioses que encarnan diferentes aspectos, como es el veneno, el desamor, etcétera, o el mismo amor en sí. Y ella fue, adivinen dónde, a la iglesia del desamor, al del príncipe de corazones. Ay, no. Y pues el chiste es que si tú ves a ese tal príncipe de corazones, el semidios del desamor, te convierte en piedra. Y pues ella dio su ofrenda, que sería la sangre, para poder, ¿verdad?, que él hiciera un trato. Pero si tú haces un trato con un destino, ellos siempre van a ganar más que tú. Y pues el trato era que él detuviera la boda, pero tenía que dar 3 besos. O sea, ella. Pero si tú lo besabas, te convertías en piedra. Y pues, pero él dijo, pero no te preocupes que no me tienes que besar a mí. Tienes que besar a quien yo quiera cuando yo diga. Oh, pero ¿qué se cree? Sí, me vi en Guillú. Y pues cuando salió de la iglesia, fue corriendo a la boda para ver si la detuvo de verdad y pues convirtió a todo en piedra. Ok. El príncipe convirtió a todos en piedra. Y pues, si quieren saber más, pues, Si quieres, léelo completo. no. No, un poco menos dice el tipo de sangre de los personajes. Ay, Dios. No me dejan ser yo. Pero pues sí. Y esto lo compramos en la librería Laberinto, ¿verdad? Sí. Sí. Estuvo chévere esa librería con muchos libros. Y también me gustaría agregar que un libro en sí es una obra de arte. Pero no habían obras de arte nada más en las estanterías o en las paredes de ese museo. Habían obras de arte caminando. Sí. Obviamente está hablando de mí. De ti, de mí es que está hablando. No, mi amor, de Poncito. Poncito. Que de hecho, pues después van a ver una foto besándome con Poncito. ¿En dónde? En nuestra página. Club.mhalf. Estén Instagram. pendientes. Promoción no pagada. Pero pues sí, esa fue nuestra última parada, ¿no? Sí.
Sí. Sí. Y después fuimos a dónde a comer. Fuimos a comer y después a comer mantecado. Exacto, que no vamos a mencionar nombres, pero el restaurante estaba muy bueno. Tú no puedes hablar porque tú no comiste ahí, tú comiste en Wendy. Exacto. Pero yo como lo que yo quiera. Comiste en Wendy, después de que no... No, se- tú puedes comer donde tú quieras, pero tú no puedes venir a hablar después. Exacto. De pantalones. Oye, además de que te iban a comprar un almuerzo, tú dices, no, yo quiero comer Wendy. No. Pero pues, Bueno, pero como quieran, la mitad del grupo decían que Wendy era mejor que el restaurante. confirmo, estaba salado. Señor. Amanda, ¿qué tienes que decir sobre el restaurante? No, me gustó. Está bueno. Por lo menos a mí sí me gustó mi comida. A mí no. Pero pues, y después fuimos a comer mantecado. Sí. Que, No eran paletas. Eran paletas. paletas. Que spoiler alert, el mantecado de pollo no sabe a pollo. Era con flake con mantecado de vainilla. ¿Pero qué tú esperabas? Algo, o sea, ¿tú querías paleta de pollo? No, quería encontrar un tendón en el pollo. Uy, No, pero yo qué al menos- dije eso. Yo me imaginé que iba a saber a pollo o oler a pollo. Ay, fo. No, pero eso lo podía hacer yo en mi casa. Yo me decepcioné. Hubiera cogido una de cheesecake cookie and cream. Qué rico. Pero pues ya que nos da hambre. Y Amanda, podemos ver como que todas las cosas que hicimos en nuestra página oficial, ¿verdad? Sí. Que ¿Cómo se llama? Sí. Repítelo. Club.mhalf. Exacto. Ahí tenemos obras hechas por los estudiantes, incluyendo a mí. Y a mí también. Y claramente a mí, no se olviden de mí. Está bien, pero yo estoy hablando de mis obras visuales. Ustedes tienen poemas. Claro, poema. Sí. Que para verdad darle un poquito de promoción a mi poema se llama Se te olvidó algo. Pasen por la página y leanlo. El mío se llama Vierto mi alma en los demás. Y mi obra se llama Valentía. Yo había leído Valentina. Vale. Es que Valentina. la dislexia. Pero pues sí. Y cuéntanos, Amanda, de qué se trata tu obra. Bueno, mi obra presenta una muchacha sola que está postrada sobre una piedra y yo lo quería asemejar como la valentía. Ella detrás no tiene nada, solamente tiene oscuridad. Lo que queda es la figura de ella y eso muestra como que a pesar de que no queda nada, ella aún así sigue parada, sigue queriendo luchar, sigue postrada, ready como que pasa ayer, ¿me entiendes? Sí. Eso está Sí. muy profundo. Y cuéntanos, Yoli. Sí. ¿Y tu poema de qué se trata? Se trata de dar todo a los demás y casi nunca recibir nada de nadie atrás. Y o sea, ¿cómo te puedo decir? O sea, por ejemplo, con mis amistades. A veces doy mucho porque tengo un gran corazón y trato de darle todo, aunque no lo merecen. Y nunca dan nada detrás. Sí, eso sí está profundo. Lo siento mucho, Sí. Yeli. Bueno, pues también para contarle un poquito sobre mi poema. Se llama Se te olvida algo porque trata sobre un amor que se fue corrompiendo poco a poco. Y pues uno de esos, ¿verdad? Corazones no podía olvidar al otro corazón. Y pues cuenta como que la experiencia de cómo uno de esos amores no correspondidos trata de hablar con la otra persona de, oye, se te olvida algo. De cómo vivían ese amor que poco a poco se fue corrompiendo. Y al final nunca llegó a nada. Y pues, Ya, entre bendito. pero pues sí, y eso lo pueden ver. ¿Dónde, Amanda? ¿Dónde? En la página club.mhalf. Exacto. ¿Dónde? Repítelo, no lo escuché. Club.mhalf. Pero Yesiel, tú Exacto. estás sordo. Ah, pero pues sí. Y no tan solo tenemos obras y poemas, también nos gusta mucho lo que es compartir la historia y la historia del arte. Tenemos publicaciones conmemorativas, por ejemplo, el Grito del Are. Aprovechando que estamos en el mes de Halloween, ayer se hizo una publicación sobre Francisco de Goya, un artista bastante corrompido, si fuera a hablar de él. Voy a aprovechar para hablarles un poquito de lo que es Francisco de Goya. Él era un pintor que reflejaba la nobleza, la realeza. Él era el pintor de la corte y con la llegada de la guerra de la independencia de España, él estar tan cercano a lo que es la política y el gobierno, vio cara a cara toda la brutalidad y la violencia. Entonces él quedó tan corrompido que él se mudó a las afueras de Madrid en una casa y ahí estuvo pintando hasta sus últimos años. Él pinta cosas que si desnudos, que si muerte, que si violencia, que si brujería, que si pinturas con Baphomet, ¿me entiendes?
¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. O sea, literalmente él estuvo hasta sus últimos momentos de vida pintando. Sí. Wow, eso es algo que también refleja que el dibujo, la pintura, no es simplemente pinceladas a lo loco, es un tipo de arte que literalmente la gente vive de eso, la gente se desvive Sí. por expresar sus emociones, sus sentimientos. Antes era más fácil, bueno, estoy hablando de la ignorancia, pero antes tú podías vivir del arte si tú eras conocido, si tú eras un artista de renombre, pero ahora el arte y el humanismo así han sido ciertas carreras que son juzgadas por la sociedad. Y me gustaría recalcar que el humanismo es igual de importante que muchas de las carreras que se conocen, ya que, como dije al principio del podcast, es lo que nos da vida. ¿Quiénes somos nosotros sin el arte? ¿Quiénes somos nosotros sin hablar de lo que somos, sin decir cómo nos sentimos, sin tener un medio en el que nos podamos expresar, ¿verdad? Sí, sí. Y para mí, va a ser un poco funny, pero al menos yo no me podría expresar con un plátano pegado en la pared. Con un Oye, pedigrí. Yo tampoco. no me juzgue el arte pop, no me lo juzgue, el contemporáneo. Me parece bien infravalorado. Cada cuánto tiempo cambian ese plátano así de verdad. Ay, es que si me pongo a hablar de este tema voy a estar media hora más y ya se nos va a quitar el tiempo. Pero pues, exacto, pero concuerdo con lo que dijo mi compañera, el arte es una forma de expresión que al igual que el arte no son simplemente dibujos, dentro del arte también está la historia, la literatura, la filosofía Exacto. y muchos otros aspectos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Como ya mencioné, valga la redundancia, es una forma de expresión que, la verdad, hay muchas personas que se les hace difícil expresarse, pero gracias al arte, a lo que es la poesía, la escritura, el dibujo, la pintura, se les hace mucho más fácil expresar sus emociones. Y esa es una de las intenciones del club, que nosotros como estudiantes podamos expresarnos con el arte y también aprendamos a tener un pensamiento crítico. Es algo desafortunado que tengamos que hacer un club para algo que se debería enseñar en la clase de historia, ¿no creen? Sí. Sí. Y hay muchas cosas que ¿verdad? Me voy un poco por lo personal, pero al menos para mí la poesía que viene dentro del arte me ayudó bastante a simplemente no colapsar. Que, ¿verdad? Siento que hay muchos otros jóvenes que le pasa lo mismo. Que ahora sí, el Departamento de Educación está poniendo salud emocional en acción, no sé qué, de que tienes que tener tantas horas para poder graduarte, además del servicio comunitario y contacto verde, pero siento que es como si dieran talleres de lo mismo que nos están dando desde primer grado, pero Y eso... nunca como que nos dan el efecto, mira, vamos a hacer algo. Exacto. El intento está ahí, pero tienen que hacer más. Sí, tienen que hacer más porque la sociedad es algo que está muy roto. Hay que decir la verdad. Y más los jóvenes ahora que, además de la historia, que no se le está dando importancia. Y menos a los sentimientos de los jóvenes, según lo que pienso. Y la historia nos puede ayudar con eso para no repetir los errores que ya se cometieron en un pasado. Y no tan solo eso, también reflexionar y poder mirar hacia el futuro. Porque la gente piensa que la historia es, ¿qué pasó en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué esto y qué lo otro? Los factores de la historia. Pero ahora mismo esto es historia, el futuro va a ser historia y es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Sí, Sí. bastante. Pero es algo de lo que se tiene que tomar, de lo que se tiene que hablar mucho más a profundidad en un próximo episodio. Sí. ¿Y qué? O sea, de verdad, añadiendo al punto de ustedes, o sea, es sumamente importante saber la historia para no vuelva a ocurrir los mismos errores del pasado. Con ejemplo, con la esclavitud. Tenemos que saber eso para que no vuelva a pasar. ¿Por qué está mal la esclavitud? Y todo de la historia. Desafortunadamente, bueno, es que como nosotros somos colonia de los Estados Unidos, hay muchas cosas en nuestro currículum que no se van a poner porque Estados Unidos no quiere que nosotros veamos lo que ellos hicieron Exacto. hacia nosotros. Ahora mismo nosotros aprendemos sobre historia de Puerto Rico, está bien, sabemos un par de cosas de los taínos, pero no nos dan la verdadera historia. ¿Qué pasó durante la época nacionalista? ¿Qué fue lo que ellos no hicieron? ¿Sabe? ¿Realmente ustedes han llegado a aprender sobre el bombardeo a Jayuya antes de la insurrección nacionalista? ¿No? Ustedes no saben que Puerto Rico es el único territorio. Mentira, que Estados Unidos... Ay, se me olvidó. Ay, también que iba. Que
Estados Unidos ha bombardeado solamente una vez a su propio territorio. Y ese territorio fue Puerto sí. Rico. Ujú. Ay, júramelo. Juro. Eso es algo que no se aprende en la historia, no se aprende en la escuela. Y es algo triste que nosotros como estudiantes tengamos que investigarlo nosotros solos de manera autodidacta, porque si no, jamás lo vamos a saber. Exacto. Jamás. Y nos quedaremos en la ignorancia. Pero en fin, la hipocresía de Estados Unidos siempre. Pero pues. Y cuéntanos, Amanda. Para ti, ¿cómo te pareció esta salida? Me pareció muy bonita poder compartir este espacio de conocimiento y de historia con mis compañeros. Estoy feliz que pude aprender mucho sobre el Museo Casablanca, que pude observar ciertas obras en el Museo de San Juan y que también pude estar dentro de la librería Laberinto, porque no es la primera vez que yo he ido y siempre me ha parecido un espacio tan bonito y seguro en el que poder estar y que lo haya compartido con mis compañeros es bien bonito. Sí. Sí. Y cuéntanos tú, Yolis, ¿qué tal te pareció esto? Me encantó, de verdad. Y aprendí más en esa salida que la clase de historia que nos está dando. Que verdad, ¿para qué yo quiero saber sobre ¿para qué yo quiero saber sobre huracanes si no aprendo la historia de aquí? Sí, sí. Pero pues. ¿Y qué tal te parece este podcast, verdad? Los temas que abarcamos. Súper chévere, de verdad. Creo que hablamos bastante de lo que es la historia y por qué debemos saber la historia. Sí. Aunque de Puerto Rico o de todo el mundo, de hecho. Es importante saber todo. Si es por mí, yo me quedaría hablando 2 horitas más. Yo. Pero como tenemos el tiempo contado. Pero pues sí, al menos para mí, incluyendo la salida al Viejo San Juan y yo me sentí tan ignorante cuando salí de la salida de San Juan y muy posible cuando salga de esta, porque aprendí muchas cosas que literalmente no sabía. Y pues, de verdad, me gusta mucho. La intención no es que tú salgas pensando que tú eres ignorante. La intención es que tú salgas pensando, wow, aprendí algo nuevo hoy. Ah, bueno. Exacto. Me lo voy a meter en la cabecita. Pero pues sí, estuvo chévere este rato, ¿verdad? Muy bacano, muy bacano. Pero pues, ¿y esto qué fue? Ah, ¡Poca! ¡Poca! ¡Wey!